Muy buenas noches. Hoy es miércoles, hemos tenido cultos de oración y queremos ver en el Salmo 74 una forma de orar muy particular que ha sido distintiva del pueblo de Dios a lo largo de la historia, porque en la historia se ha repetido el mismo este, proceso en el cual Dios ha escogido a un pueblo, lo guía, lo dirige, lo rescata, lo salva, lo bendice, lo honra y lo distingue. Y el pueblo peca, se aleja, desobedece, hace maldad. El Señor permite prueba, permite tiempo de juicio, permite tiempo de corrección a su pueblo. Y entonces el pueblo pues sufre por su pecado, por su caída, por su extravío y sufre las consecuencias que vienen de eso. Y contrasta el pueblo con ver a otros pueblos que son el pueblo enemigo de Dios, el pueblo enemigo del pueblo de Dios, nuestro enemigo también, a los cuales no les llega la prueba, sino que están en éxito, están en prosperidad, están en auge, en enriquecimiento, a pesar de que aquellos son muy, muy pecadores y muy impíos. Habacuc en su profecía protesta contra Dios y dice, Señor, ¿por qué permites que un pueblo más injusto venga a castigar a tu pueblo? ¿Cómo un pueblo más injusto puede castigar a un pueblo más justo que él? Pero el Señor da respuesta no solo al clamor para traer paz al pueblo de Dios, sino también la explicación por qué los impíos tienen una aparente tranquilidad y prosperidad. Vamos a leer el Salmo 74 porque este mensaje se repite y el Señor lo aclara en su palabra para que tengamos plena conciencia, porque viene pronto un tiempo de persecución, un tiempo de tribulación, un tiempo de sufrimiento, en el cual la iglesia va a ser, sin lugar a dudas, perseguida y encarcelada y maltratada. Eh, Se nos prohibirá predicar, se nos prohibirá enseñar la sana doctrina, citar la Biblia, todas esas cosas. Vendrán tiempos verdaderamente difíciles donde gobernarán los malos y a pesar de sus maldades seguirán gobernando y eso puede desanimar a muchos cristianos y el Señor tiene palabra en cada una de las capítulos escatológicos y este Salmo 74 tiene esas cualidades. Vamos a leerlo. Um, Algunos de los versículos, me salté otros porque es un salmo largo, pero dice así el principio: ¿Por qué, oh Dios, nos has desechado para siempre? ¿Por qué se ha encendido tu furor contra las ovejas de tu prado? Acuérdate de tu congregación, la que adquiriste desde tiempos antiguos, la que redimiste para hacerla la tribu de tu herencia, este monte de Sión donde has habitado. Tus enemigos vociferan en medio de las asambleas, han puesto sus divisas por señales. Se parecen a los que levantan el hacha en medio del pido bosque. Y ahora con hachas y martillos han quebrado todas tus entalladuras. Han puesto a fuego tu santuario, han profanado el tabernáculo de tu nombre, echándolo a tierra. Dijeron en su corazón, destruyámoslos de una vez, han quemado todas las sinagogas de Dios en la tierra. No vemos ya nuestras señales, no hay más profeta, ni entre nosotros hay quien sepa hasta cuándo. ¿Hasta cuándo, oh Dios, nos afrentará el angustiador? ¿Ha de blasfemar el enemigo perpetuamente tu nombre? Abriste la fuente del río y sacaste ríos impetuosos. Tuyo es el día, tuya también es la noche. Tú estableciste la luna y el sol. Tú fijaste todos los términos de la tierra, el verano y el invierno. Tú los formaste. Levántate, Dios, aboga tu causa. Acuérdate de cómo el insensato te injuria cada día.
No olvides las voces de tus enemigos. El alboroto de los que se levantan contra ti sube continuamente. Así dice el Salmo 74. Es en realidad un salmo de clamor. Un salmo de clamor hecho por un salmista que estaba sufriendo calamidad en medio del pueblo. Es un pueblo que sufre, una congregación que sufre. La iglesia de Dios es un pueblo que sufre frecuentemente. Y nos parece injusto y nos parece triste y nos parece desesperanzador, pero no lo es. En realidad, el Señor permite castigo, sí, permite corrección, sí, permite perfeccionamiento. Porque el Señor, a quien ama, castiga y azota a aquel que recibe por hijo, pero para su bien, para su purificación, para su santificación. Dice la congregación que sufre: ¿por qué nos has desechado, Señor? ¿Por qué tu furor con las ovejas de tu prado? Todo esto es un clamor, es un tipo de oración, la oración de clamor. Cuando estamos clamando a Dios y preguntándole cosas que no entendemos y un sufrimiento que sí estamos experimentando y no lo comprendemos, es válida la oración de clamor. Hay que hacerla. Pero también hay que escuchar lo que Dios nos está explicando, porque si nada más nos quejamos y quejamos como el mundo lo hace, de nada sirve. Hay gente que dice: yo no sé por qué Dios permite todas estas cosas, y siguen protestando y quejándose y murmurando contra Dios y blasfemando contra Dios, pero no quieren escuchar su palabra. Así que no encuentran la respuesta y nada más ofendieron a Dios en balde. Nosotros debemos clamar y luego escuchar su palabra, porque la palabra tiene respuesta. Después de haber pecado una y otra vez y habiendo disfrutado de la misericordia de Dios, por muchas generaciones el pueblo de Dios sufre violencia. Así que está sufriendo violencia y es válido clamar en la oración. Vamos a poner otro, porque tenemos en nuestra oración varias partes, ¿no? En una de esas damos alabanzas, en otra damos acciones de gracia y luego pedimos peticiones, intercesiones. Y vale la pena poner confesiones y vamos a poner clamores, porque clamor es un tipo de petición urgente, sentida, desesperada, angustiosa, porque de veras estamos viendo las cosas muy injustas y muy difíciles, pero el Señor tiene respuesta. Acuérdate de tu congregación, de la tribu de tu herencia, acuérdate, Señor. Es válido, el Señor escuche esa oración y da respuesta, porque los enemigos se han ensañado, decimos. No solo el Señor nos ha abandonado un poco, nos ha permitido este sufrimiento, sino que los enemigos, que son bárbaros, que son crueles, se ensañan, vociferan en las asambleas, levantan el hacha y con hacha y martillo destruyen las estructuras del templo. Prenden fuego al santuario y han profanado el tabernáculo. Ha quemado ya todas las sinagogas. No encontramos señal, no encontramos profetas. Todo se está destruyendo. Así pasó, por ejemplo, cuando Babilonia destruyó Jerusalén. Destruyeron todas las estructuras del templo con hachas y con martillos y con mazos y derrumbaron todas las cosas y no se encontraban más. Ni siquiera las sinagogas que había en otros pueblos, se acabaron todo. Y no había señal, no había literatura, no había información, no había un profeta que les dijera algo. Es una forma muy terrible de sufrir, muy terrible. Más que si el gobierno no nos atiende, no nos ampara, más que si nos quitan el seguro social, más que si nuestros padres nos abandonan estando pequeños, el hecho de que no encontrar la ayuda de Dios es mucho más desesperante. Eso sí es desesperante. Y vale la pena clamar. A veces estamos en medio de una enfermedad, enfermo de una prisión, en medio de la desesperación terrible, de la falta de recursos, de pobreza, migración. Estamos lejos de nuestra patria, extraviados. Hay muchas formas de sentir angustia,
Pero en cualquiera de esas circunstancias nosotros debemos pedirle al Señor y explicarle todo lo que nos han dicho y decírselo, porque no es que no lo sepa, sino que nosotros descansamos en Él si lo decimos a Él. Si se lo decimos en la televisión, descansamos en la televisión. Si lo decimos al médico, descansamos en el médico. Si le decimos a un amigo, descansamos en un amigo. Pero si se lo decimos al Señor, descansamos en el Señor. Por eso vale la pena orar y por eso vale la pena clamar y por eso vale la pena comunicarnos con Él y decírselo. Porque Él sí nos puede ayudar, porque Él sí nos quiere salvar, porque Él se complace de que vayamos con Él como hijos amados. Aún en la tribulación, aún después del pecado, aún después del extravío, ese es momento de acudir al Señor. David lo hizo muchas veces, lo hizo después de derrotas, lo hizo después de derrotas morales, de problemas familiares severos, de haber pecado gravemente. Él se humilló ante el Señor y el Señor lo escuchó y lo levantó del lodo cenagoso y del mar de la tribulación, porque clamó al Señor. Debemos aprender a clamar. Cada vez que tenemos una situación difícil, hay que clamar. Es lo correcto, es lo que debemos hacer. Más que simplemente alejarnos y decir, no, pues ya no tengo esperanza. No, sí tenemos. Esperanza está en nuestro Dios. Parece que un Dios que se tarda en responder, porque así viene el Salmo 74, diciendo que se tarda. ¿Hasta cuándo, oh Dios? ¿Hasta cuándo nos afrentará el angustiador? ¿Ha de blasfemar el enemigo perpetuamente? ¿Por qué retraes tu mano? ¿Por qué escondes tu mano en tu seno? ¿Por qué no actúas para detenerlo? Levántate, oh Dios, aboga tu causa. Acuérdate de cómo el insensato te injuria. Ahorita hay muchas iniciativas terribles que están acabando con la familia, con la feminidad, con la maternidad, y quieren destruir la familia y quieren destruir la iglesia. Y probablemente lo van a conseguir porque está así está profetizado que ocurriría al final de los tiempos. Nosotros debemos clamar al Señor para que los días terribles sean acortados y para que el malvado sea destruido. Porque clamamos a Dios porque confiamos en Él. Fíjense, esta última parte del estudio es reconocer que Dios tiene el control. Y hay muchas expresiones ahí, al menos 8 expresiones que denotan la tremenda fe que tiene el salmista en medio de la tribulación, en medio del clamor, en medio de la tragedia. Dice, Dios, eres nuestro rey desde tiempo antiguo. Una declaración muy buena. El que obra salvación en la tierra, tú eres. Divides el mar con poder, como pasó cuando salieron de Egipto. Quiebras la cabeza de los monstruos. En ese caso quebró el ejército de Egipto. Diste comida a tu pueblo en el desierto. Y abre las fuentes de los ríos impetuosos. Déjenme apagar el celular. Mamá, estoy en medio del devocional, ahorita te hablo. Ya. Abre las fuentes en ríos impetuosos. Tuyo es el día y tuya es la noche. Tú formaste, no solo estás de día, también estás de noche cuidándonos. Fijaste los términos de la tierra, tú le diste la forma y dijiste, hasta aquí es la tierra, hasta acá. Es el autor, el creador, el más poderoso ser del universo. Y formaste el verano y el invierno. Así que si Dios tiene todo el poder, tiene todo el control, aún sobre los malos, aún sobre su pueblo tan terrible, Él tiene poder. A veces tenemos conflictos y hacemos injusticias
Y yo lo he estado viendo ahora que estoy en la mesa directiva, cuando hay divisiones, hay conflictos terribles, se hace injusticia de unos contra otros y da la impresión de que lo que nosotros podemos hacer como mesa directiva es bien poco y está injusto lo que hacemos a veces. Y el perverso gana y el maligno, que es el que suscita las contiendas, parece que tuvo victoria. Pero por encima de nuestros problemas, por encima de nuestra autoridad moral, por encima de la autoridad legal del gobierno, por encima de la maldad de los que hicieron mal, por encima del Satanás, está el tremendo poder de Dios, que tiene control de todas las cosas y que permite que ocurran estas situaciones para cumplir su propósito de perfeccionamiento a su pueblo, de multiplicación de iglesias, de diseminación del Evangelio y avance del reino. Así que clamamos a Él para que Él dé bendición a través de estos conflictos, de estas circunstancias, de estos sufrimientos, incluso de estas enfermedades. Si Él tiene un plan más poderoso que reina, y debemos declarar todas estas cosas porque sabemos que Él es poderoso. Vamos a orar. Señor, ayúdanos a tener esa capacidad de orar aún en las más terribles circunstancias, de tal manera que el sufrimiento, la angustia, el terror nos lleve a bendición, a fe, a confianza, a esperanza, a crecimiento, a avance en la obra. Que tu reino sea extendido, que tu voluntad sea hecha. Perdona nuestras debilidades, nuestra falta de fe, nuestra timidez y ayuda a nuestra incredulidad, Señor. Haz crecer nuestra fe. Porque te lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Que los bendiga, hermanos.